vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Oremos. Gracias, Señor, te damos el día de hoy por la meditación de tu palabra, Dios. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, que nos permitas entender lo que tu palabra, Señor, quiere instruirnos, hablarnos el día de hoy. Te damos gracias, Señor, en el nombre tuyo. Amén. Continuamos con el estudio de la epístola de Judas. Tras analizar los primeros 16 versículos, se podría pensar que el mensaje es meramente negativo, pues en ellos el autor expone y condena la depravación de los falsos maestros. Sin embargo, dicha sección es fundamental para el propósito de los versículos 3 y 4 que vimos anteriormente. Igualmente, los versículos 17 al 23 que veremos el día de hoy. Ambas partes del libro comienza llamando amados a los destinatarios de la carta y advierte que la llegada de estos infiltrados ya había sido profetizada anteriormente. Así que Judas retoma su eje central, retoma lo que él quiere explicar y lo que quiere decirnos, y es cómo debe responder el cristiano ante el ataque a la sana doctrina. En esta sección se divide en tres partes. La primera, comprendida por los versículos de 17 al 19, donde Judas nos recuerda que los apóstoles ya habían predicho estos peligros. La segunda parte, por los versículos 20 y 21, donde se nos exhorta a fortalecernos espiritualmente. Y finalmente los versículos del 22 al 23, donde Judas nos llama a rescatar a quienes ya han sido afectados por las falsas enseñanzas. Miremos los versículos 17 y 19. Dice: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Judas inicia con las palabras en el versículo 17, pero vosotros, amados, marcando así un cambio de tema. El autor deja atrás la descripción de los falsos maestros y sus juicios para dirigirse con afecto a los creyentes, apelando a su conciencia con el imperativo acordaos. En este contexto, recordar no es un simple ejercicio mental, implica entender, actuar y transformar nuestra voluntad. Los destinatarios deben tener presente las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que olvida el fundamento apostólico, que olvida la palabra de Dios, queda vulnerable ante el ingreso de falsas enseñanzas. Por ello, la enseñanza expositiva por libros es tan valiosa, nos obliga a recordar todos los temas bíblicos y nos ayuda a retener la verdad completa. De igual forma, contar con un plan de lectura, repasar los catecismos y estudiar los credos nos permite recordar estas doctrinas, las doctrinas de la palabra de Dios frescas en nuestra mente. Lamentablemente, algunas congregaciones se limitan a unos pocos pasajes que a menudo son sacados de contexto para beneficios personales. Esto es lo que produce son creyentes tibios, creyentes que carecen de claridad sobre la fe dada una vez y para siempre. Así que Judas enfatiza aquí que los creyentes deben recordar las enseñanzas y advertencias específicas sobre los opositores, sobre los falsos maestros. Como señala el versículo 18, en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Aunque no existe un solo pasaje
que cite textualmente estas palabras, encontramos un paralelismo claro en 2 de Pedro 3:3, que dice, ante todo saber estos que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Así que el concepto de últimos o postreros tiempos es un tema recurrente en las Escrituras, que abarca desde la muerte del Señor Jesucristo en adelante. Por lo tanto, desde la era apostólica ya se anticipaba, ya se advertía sobre la llegada de estos falsos maestros, confirmando que su presencia no debe tomarnos por sorpresa, sino que más bien debemos encontrarnos prevenidos, debemos estar prevenidos y saber que en algún momento puede llegar un falso maestro a nuestra congregación o en cualquier lugar donde estemos. Vayamos a 1 Timoteo 4, del 1 al 3, por favor. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que de los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo caracterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse a los que Dios creó para que con las gracias participen de ellos los creyentes y los que los adaptaron. Debemos ser conscientes que los falsos maestros han estado presentes, como les decía, desde la era apostólica. Y como les decía también, no encontramos un versículo exactamente como lo nombra Judas, pero encontramos muchos versículos en los que ya nos ha resaltado que desde ese día y hasta el día de hoy, ellos están operando. Así que no podemos permitirnos el descuido, porque en cualquier momento podrían infiltrarse en nuestra congregación. Ante esta realidad debemos reflexionar. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar su llegada? Si el día de hoy se infiltrara un falso maestro, podríamos responder bíblicamente, podríamos responder ante los ataques de este. Así que por eso es necesario continuar exponiendo, es necesario recordar el mismo mensaje que los apóstoles les habían pronunciado a ellos. Debemos recordar que vendrán esos falsos maestros y una iglesia bíblica que no recuerda esto, que no enseña eso a sus miembros, podrían estarse perdiendo. Y por eso nosotros continuamente estamos reconociendo, estamos predicando y enseñando que en cualquier momento puede llegar alguien a enseñar el error. Así que mientras el pasaje de Pedro en su contexto indica que los hombres se burlan específicamente del regreso de Cristo, Judas se enfoca en su condición moral. Son burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Se burlan hacia Dios, su burla hacia Dios se manifiesta en su comportamiento depravado y contrario a la ley de Dios. Al vivir según sus propios deseos, desafían abiertamente la autoridad divina. Así que Judas, iniciando el versículo 19, nos dice que la característica de estos falsos es que causan divisiones, o una de esas características. Esos falsos maestros buscan separar la iglesia, buscan hacer división, causar cualquier tipo de enseñanza que haga que hayan dudas dentro de la congregación. Y lamentablemente habrán personas que escuchen a estos falsos maestros y se dejen guiar por sus ideas. Y esto lo que va a hacer causar fisuras en las congregaciones, causar disputas. Así que por lo tanto, responsabilidad tanto de los ancianos, de los pastores, pero también de los hermanos, cuidar de las ovejas y cuidarse unos con otros. Así que Judas también nos dice otra característica, y es que estos individuos son mundanos que no tienen el espíritu. Otras versiones dicen los sensuales o los que se dejan llevar de sus propios instintos. Así que la palabra usada acá está relacionada con gente con alma. Aquí alma se usa en un sentido negativo. Es como cuando alguien llega a una reunión y decimos llegó el alma de la reunión porque esta persona, su forma de ser o su esencia es una persona alegre y trae un buen ambiente a la reunión. En este caso la palabra alma está diciendo que esta persona es una persona natural o su esencia o su alma es una persona que es mundana, que se deja llevar por las cosas del mundo. Comentaristas como Kistemarker y Mood dicen, conciencia en eso significa personas naturales o mundanas que operan solo por un instinto biológico, es decir, su alma o su esencia está en el mundo y sus valores. Así que estos falsos maestros operan de esta manera, mostrando sus inclinaciones hacia el mal. A diferencia de los creyentes, estos no tienen el espíritu.
Y es lo que quiero que miremos en Romanos 8, del 8 al 10, por favor. Romanos 8, del 8 al 10, alguien que me ayude a leerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es que aquí Pablo nos muestra la diferencia que hay entre un creyente que tiene el Espíritu de Dios y aquellos que no lo tienen y se complacen con las obras de la carne. Es necesario, hermanos, estudiar la palabra de Dios, es necesario repasar, capacitarnos, porque solamente de esta manera podemos detectar los errores. Cuando el error toque a la puerta o llegue a alguna persona encubiertamente, solamente cuando somos conocedores de la palabra de Dios podemos darnos cuenta de su comportamiento impío, de su comportamiento que solamente busca alejarnos de la palabra del Señor. Así que es necesario estar repasando, leyendo, meditando en ella, porque lo que van a hacer estos falsos maestros siempre va a ser apartarnos de la palabra del Señor, apartarnos de todo lo que proviene de la sana doctrina, apartarnos de todo lo que es la fe verdadera. Así que estos aprovechan cuando los miembros están débiles en su palabra, en el estudio de ellos, y lo que hacen es aprovecharse de esa debilidad para separarnos, para confundirnos y para crear errores. Así que, ¿por qué muchas iglesias se desvían fácilmente? Sencillamente porque estas iglesias solamente hacen énfasis en palabras bonitas, en contar chistes, en mensajes de superación. Y lamentablemente encontramos hermanos que les dicen, o personas que le dicen amén a cuanta palabra sin fundamento estos dicen. Y estos falsos hacen esto, aprovechar que la iglesia no estudia, no medita en ella y llevarlos a mensajes que van en contra de la palabra de Dios. Ahora vayamos como segundo punto, miremos los versículos 20 y los 21. Miremos. Dice, pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Así que en esta segunda parte, Judas se enfoca en el deber de los creyentes, estableciendo una serie de mandatos para resistir a los falsos maestros. El primero es edificándonos en vuestra santísima fe. El Nuevo Testamento describe frecuentemente el crecimiento espiritual como una construcción que requiere bases sólidas. En este caso, el fundamento es la doctrina apostólica y la verdad en Cristo. Al igual que en el versículo 3 que estudiamos antes, la fe se refiere aquí al cuerpo de verdades entregado a la iglesia. En cuanto a los falsos maestros, el cual los falsos maestros intentan socavar y acabar. Vayamos a 2 de Timoteo 3, 16, 17, por favor. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Solamente la escritura nos prepara en toda buena obra, nos instruye, nos ayuda a crecer, pero también es la única forma de que podamos detectar el error y corregirlo. Lo que sea el falso, como les decía, siempre es apartarnos de la fe, de su palabra. Y por eso los falsos basan sus enseñanzas en experiencias, en visiones, son soñadores, porque lo que decían es que no estudiamos la palabra, sino que creamos en esas falsas visiones, en esas falsas inspiraciones que tienen para podernos separar de las escrituras. Por eso vemos, como les decía, en muchas congregaciones que las personas desean escuchar, son nuevas revelaciones, nuevas visiones, porque ya se han dejado contaminar de estos falsos maestros que no enseñan la palabra, sino que solamente enseñan experiencias y cosas extrañas. Así que es importante tener en cuenta eso. Lo que tenemos que nosotros hacer siempre es estar fieles a la palabra del Señor y nunca apartarnos de ella. Cuando alguien nos enseña cosas que no están en la Biblia, experiencias y todo eso, debemos huir ante esto.
El segundo mandato que nos dice acá Judas es orando en el Espíritu Santo. Y por la estructura del texto que entendemos acá es que la forma de cumplir el primer mandamiento es solamente mediante la guía del Espíritu Santo y la forma que podemos edificarnos en la Santísima Fe. Somos personas que solamente nos gusta leer la Escritura, pero no oramos. Nos hace falta eso porque el Espíritu Santo nos guía y nos confronta. Esto nos recuerda a Efesios 6:18 que dice, con toda oración y súplica, orad en todo el tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia mediante la guía del Espíritu Santo. Así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí, orar en el Espíritu Santo significa hacerlo bajo su control y bajo su dirección. Por ello es vital cultivar espacios donde la oración esté en nuestras vidas, tanto individuales, familiares y comunitarios con los hermanos de la iglesia, siempre buscarnos alineándonos a la voluntad del Señor. Al contrario de los falsos que son como animales, como decía Judas, impulsados por sus propios deseos. Debemos preguntarnos cuánto tiempo dedicamos a la oración o solamente oramos cuando venimos los domingos a la congregación o pasamos tiempo entre semanas las cuales no oramos y no hacemos nada por buscar ese tiempo especial con Dios. Quienes no oran son las personas que más fácilmente van a caer ante el error y no solamente ante el error, sino ante el pecado. Aquellas personas que no dedican tiempo a orar siempre serán una carnada fácil para aquellos que son falsos y que buscan sacar a las personas de las congregaciones. Veremos Romanos 8 del 14 al 16, por favor, alguien que me ayude a leerlo. Romanos 8 del 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que hermanos, como les decía el versículo, debemos siempre orar con la guianza del Espíritu Santo. Debemos orar con un corazón sincero. Solamente los hijos de Dios pueden ser guiados, como decía el texto anterior. Solamente los hijos de Dios pueden clamar Abba Padre. El enemigo no solo busca desviarnos, sino que va a hacer todo lo que sea necesario para que no oremos, sentir pereza, para que no queramos darle importancia a la oración. Y por eso aquí Judas lo está diciendo. Si no quieren caer en falsas doctrinas, es necesario orar. Si quieren mantenerse firmes en comunión, debemos orar y debemos dejar a un lado la pereza, no solamente con el estudio de la palabra, sino también con la oración. Ahora el versículo 21 nos dice el tercer mandato, conservados en el amor de Dios. Es especial notar que mientras el versículo 1 de Judas afirma que los creyentes son guardados por Jesucristo, aquí nos exhorta a que ellos mismos se guarden. Como bien señala un comentarista, Dios ha hecho en Cristo todo lo que necesitamos para ser salvos. Sin embargo, debemos responder a Dios si queremos asegurar nuestra salvación. Y ambas verdades coexisten. Dios nos guarda y nosotros debemos guardarnos. Sacrificar cualquiera de ellas apagaría la piedad cristiana. Mantenerse en el amor de Dios implica vivir como recipientes de su gracia, manifestándola a través de la obediencia y el amor de Dios al prójimo. También dice Filipenses 12:13, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Así que pasajes como Filipenses, como el que acabamos de leer, nos muestran esta verdad. Nos dice que nos ocupemos en nuestra salvación, pero también nos muestra la obra de Dios colocándose querer. Así que debemos ser diligentes en nuestra vida espiritual, en la meditación de las Escrituras, en la oración, porque debemos conservar ese amor por Dios. Aquí obedecer o querer hacer todo lo contrario es ir en contra de la palabra de Dios. Así que solamente Dios nos da esa sabiduría para actuar ante el error. Juan también nos dice esas palabras dichas por Jesús a los apóstoles, donde nos dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mí, en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre
y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté entre vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Así que debemos tener claro esto. Cuando se nos dice que guardemos o conservemos esto, básicamente no nos está diciendo que la salvación dependa de nosotros, sino que también debemos ser diligentes en guardar los mandamientos, en conservar ese amor, en permanecer en los mandamientos de su palabra. Finalmente, el cuarto mandamiento nos dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí no es una espera pasiva, sino una ansiosa y paciente aguardando el día que Cristo regrese en gloria. Como lo dice 2 de Pedro 3, 12, 14, esperando y apresurando la venida de Dios. Nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra. Entre los falsos maestros enfrentan el juicio y el castigo, como ya vimos en el ejemplo histórico de la carta, el creyente descansa en la esperanza del retorno de su Señor. Confiamos, como indica Christian Marker, en alcanzar la plenitud de la vida eterna junto a Cristo en comunión con Dios. Pasamos dificultades, pruebas, momentos amargos, pero debemos siempre confiar en Cristo. Los falsos harán todo lo posible para separarnos de Cristo, de hacernos pensar que nuestro Señor no tiene el control de las situaciones difíciles y complicadas, pero nosotros, quienes andamos en el Espíritu, quienes meditamos en la palabra del Señor, siempre ponemos nuestra confianza en Él. Sabemos que Él ha cumplido sus promesas y seguirá haciéndolas fielmente, incluso en los momentos que nosotros hemos sido infieles. Ante un mundo que quiere todo ya, que quiere todo rápido, nosotros debemos esperar. El creyente entiende que Dios tiene todo bajo control y que vendrá el día en que nos lleve a su presencia, alejados de este mundo lleno de aflicciones. Nosotros tendremos paz y tranquilidad a su lado. Así que hemos visto que el creyente debe estar fiel a su palabra, a la fe que se nos ha sido dado. El creyente debe orar, mantener esa vida constante de oración, debe tener esa esperanza, sabiendo que algún día vendrá Cristo y mostrará su misericordia y nos llevará a su lado en vida eterna. Mientras el impío lo que desea es alejarnos de él, el creyente espera. Mientras el impío quiere todo con facilidad, quiere todo rápido, el creyente espera en Cristo porque sabe que su Señor tiene todo bajo control y llegará ese día en el cual estaremos en su presencia. Ahora miremos los últimos versículos, miremos el versículo 22 y 23 de Judas, y es el llamado a rescatar a otros. Y dice así, y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Así que después de que Cristo ha escrito a sus destinatarios de que deben asegurarse de estar firmes en la santísima fe, ahora deben buscar a quienes han dudado, a quienes no tienen esa seguridad. Así que tenemos la responsabilidad hacia nosotros mismos de cuidarnos, de meditar de la palabra de Dios, de orar, pero también tenemos la responsabilidad hacia los demás. Tenemos que cuidar y estar atentos y pendientes de aquellos hermanos que de pronto han caído ante el error que han enseñado los falsos maestros. No solamente cuidamos de nuestros hermanos en cuanto a su salud, en cuanto a su economía, en cuanto a diferentes temas, pero que seguramente algunos hermanos puedan tener dificultades, también tenemos que tener cuidado cuando estos caen en sus errores doctrinales. Una persona que se siente sola y pasa sola es candidato a que se acerque un falso aprovechando su soledad y busque desviarlo de la santísima fe. Por eso la importancia, como les digo, de siempre estar en comunión con los demás hermanos, saber qué momentos difíciles pasan, porque muy seguramente cuando esos pasan por situaciones complejas y están solas, muy seguramente allí aprovechará el falso para enseñarle cosas erradas y hacerle sentir que no debe estar en la congregación. Así que debemos actuar y estar pendientes también de todos los hermanos, como les decía, no solamente en la enfermedad, no solamente en problemas económicos, sino también cuando vemos que este hermano se está intentando desviar y irse en pos de errores doctrinales. Así que el primer grupo que encontramos acá, lo encontramos en el versículo 22, y tener misericordia de algunos que dudan. Estos son creyentes que de alguna manera ya están empezando a ser influenciados por los falsos maestros y están vacilando. Así que como nosotros hemos tenido misericordia de parte de Dios, y lo vimos en el versículo 2, de esa misericordia que el Señor tuvo con nosotros, que no merecíamos esa salvación,
nosotros también debemos tener misericordia de aquellos hermanos que están empezando a desviarse, a escuchar esas falsas enseñanzas, y con amor debemos soltarlos por medio de la palabra para que entiendan que su andar está errado y se arrepientan y continúen en el rebaño. No es malo dudar, porque recordemos que el mismo Tomás mostró incredulidad, dudó cuando los discípulos en Juan 20:25 les dicen que al Señor hemos visto, y Él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. Así que después aparece Jesús y con amor y misericordia le da pruebas de la resurrección. Así que muy seguramente habrá momentos en los cuales como creyentes podamos dudar por algún texto o por alguna enseñanza que de pronto escuchemos por ahí. Y lo importante es que aquellos ancianos, que aquellos pastores, que aquellos diáconos, que aquellos hermanos que ya llevan un recorrido, una trayectoria en la palabra del Señor, deben ir a y brindar confianza, mostrar misericordia en lugar de arrogancia para aquellos que dudan, que en momentos se dejan llevar por aquellas enseñanzas erradas. Entonces, tenemos que tener muy claro esto. Debemos mostrar esa misericordia, y de pronto aquellas personas que saben mucho de la palabra del Señor, que están firmes en la palabra del Señor, no mostrar orgullo, sino que más bien con humildad mostrar ese amor hacia Él y llevarlo y atraerlo nuevamente a la sana doctrina. Luego el segundo grupo se dice que son a otros salvar arrebatándolos del fuego. Estos que hacen parte de este segundo grupo son personas que han avanzado un poco más y ya es necesario rescatarlos del fuego. Así que, como vemos, el fuego en muchos pasajes de la Biblia se refiere al infierno, y es tan avanzada la influencia de los falsos maestros que es necesario arrebatarlos y salvarlos. Miremos Zacarías 3 del 1 al 4, por favor, alguien que me ayude a leerlo. Zacarías 3 del 1 al 4. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitad de esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Amén. Entonces vemos que la imagen de rescatar a alguien que está arrebatado del fuego, de los tizones, es una imagen que ya se veía del Antiguo Testamento. Seguramente Judas está refiriéndose a este pasaje o tomando el ejemplo de este pasaje, pero nosotros como creyentes, si vemos que un hermano ya está un poco más allá, que ya prácticamente se está perdiendo, debemos hacer todo lo posible por rescatarlo, debemos buscar hacer todo lo posible para salvarlo. Así que, como les decía, debemos entender que solamente Dios puede salvar al hombre. Y como dice Calvino, cuando la palabra salvar es transferida a los hombres, eso no quiere decir que ellos son los autores, sino que son los ministros de la salvación. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarlos del error. Este grupo de personas ya están muy avanzadas, así que debe hacerse un esfuerzo grandísimo para sacarlos de los errores doctrinales. El tercer grupo también lo encontramos en el versículo 23, en la segunda parte, y nos dice: y de otros tener misericordia con temor. Algunos piensan que estos son los falsos maestros o son los miembros de la congregación que ya están participando en el camino errado con estos falsos maestros. Al estar la palabra temor después de misericordia, es posible que el autor nos indique que hay que tener misericordia de estos miembros, porque prácticamente estos ya se han dejado llevar de la falsa enseñanza y ya están caminando con aquellos falsos. Pero también nos está diciendo que nos debemos cuidar, porque también podemos contaminarnos de estas falsas enseñanzas. Y la frase siguiente, bueno, sustenta esto: aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. La ropa de los falsos y de quienes han seguido están tan contaminados porque ya se han dejado llevar de esos falsos instintos en lugar de ser guiados por el Espíritu Santo. Ya se deleitan de los placeres de la carne en despreciar la santidad de Dios. Así que los creyentes deben odiar esa conducta impía de los falsos y orar para que Dios les conceda arrepentimiento. Estas personas o este tercer grupo ya están participando totalmente o ya están muy apegados a esta falsa enseñanza, que aunque se nos manda tener misericordia de ellos,
también se nos dice que tenemos que cuidarnos, no nos dejemos contaminar de esas falsas enseñanzas. Muy seguramente algunos han conocido miembros de congregaciones que ya se han dejado llevar por esas falsas enseñanzas y tristemente cuando van allí a ellos a mostrarles el error, en vez de mostrarles el error, resultan ellos también contaminados por eso. Así que cuando llegue a pasar eso en nuestras vidas o conozcamos de alguien, tenemos que tener toda la seguridad, la confianza y el apoyo pues, de los ancianos de la iglesia en el caso que deseemos ir a buscarlos. Ya sé que más bien en lugar de mostrarles el error, nos dejemos llevar de la falsa enseñanza y resultemos totalmente contaminados. Así que también tenemos que tener mucho cuidado en el momento de ir a buscar a estas personas. Debemos estar seguros y, como les decía, muy seguramente llevar a las personas más preparadas en nuestras congregaciones cuando queramos confrontar a estas personas con la palabra del Señor. Así que hemos terminado acá esta parte del día de hoy. Y lo que queremos resumir es que es importante prepararnos en la palabra del Señor, en la santísima fe, tener una vida de oración, una vida de comunión con los demás creyentes, porque eso nos permite cuidar la pureza de la iglesia. Debemos cuidarnos a nosotros mismos y cuidar de nuestros hermanos. Si no meditamos en la palabra del Señor, si no entendemos la importancia de leer, de cuidar la palabra del Señor, muy seguramente nos vamos a desviar con aquellos falsos. Estamos viendo en la escuela dominical la doctrina de Escritura y allí tenemos que encontrar la importancia de la inspiración, la importancia de seguir la palabra del Señor. Debemos estar pendientes también y pedir al Señor que nos proteja de la falsa enseñanza. Hoy en medios tan como el Internet, en el cual podemos escuchar tantas predicaciones de algunas personas, si nosotros no somos fieles a la palabra del Señor, y no está mal escuchar otras predicaciones, pero si no nos guiamos, si no oramos, muy posiblemente sin querer, para que alguna persona no tenga buenas intenciones o esté enseñando cosas que no son conforme a la santísima fe. Así que es importante estar atentos y preparados. Y también tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría cuando algún hermano caiga en algún error para poder rescatarlo, para poder sacarlo del error y mostrarle sus fallas. Y también tenemos que tener cuidado con nosotros mismos, con lo que leemos, con lo que meditamos, porque pues como les digo, es necesario solamente leer o escuchar enseñanzas de aquellas personas que realmente están en la verdadera fe. Es importante también entender que en cualquier momento puede llegar una persona falsa. Y tenemos que tener en cuenta a quién recibimos, a quién no recibimos y ser cuidadosos con las personas que llegan a nuestra congregación. Tenemos que, afortunadamente, han llegado a nuestra congregación personas que no tienen ningún inconveniente o que no tienen ninguna fallas doctrinales que sepamos, pero aún así es importante estar atentos y cuidar la congregación de aquellas personas que lleguen a nuestras vidas. Oremos.